Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesemos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y en el video de hoy les vamos a mostrar, acá en el barrio de Ingleses, en donde estamos hoy, cómo va a ser el agrandamiento de la faja de arena de la playa de Ingleses Sur. Bueno, y para los que se preguntan cómo está de turistas, cómo está de gente ahora en febrero acá en Florianópolis, más concretamente en Ingleses, bueno, les contamos, nosotros vivimos en Ingleses hace casi 3 años, conocemos clarito dónde nos conviene parar y dónde conseguir, dónde estacionar. Sin embargo, fue muy difícil conseguir porque está impresionante la cantidad de autos que hay. No hay espacio por ningún lado. No solo al lado de la playa, como quien dice, que justamente en toda su extensión se puede parar, sino que hacia adentro, que son lugares donde en general paramos nosotros, también está impresionante, todo auto lleno. Así que bueno, tuvimos un ratito para lograr parar. Bueno, acá llegamos a la playa de Ingleses, vinimos caminando un poquito. Para que sepan, hace un calor impresionante. Y eso que son las 5 de la tarde casi. Son las 5 de la tarde, nos estamos muriendo de calor, hay más de 30 grados. Y bueno, para que vean un poquito ahí cómo está la franja de arena atrás nuestro, la verdad que está bastante cortita. Las personas, los turistas no tienen mucho espacio para poder sentarse y para poder disfrutar. Y ahora les vamos a mostrar en la parte sur, que es donde está haciendo el ensanchamiento de la playa. Van a ver que no hay casi franja de arena, no hay absolutamente nada allá. Y miren, allá está el barco que está siendo tragado, que ahora les vamos a mostrar de más cerca y contarles cómo es toda la movida. Miren este precio por acá que encontramos, caldo de cana, que ahora les vamos a mostrar para los que no conocen qué es. Que la verdad que 5 reales está bastante barato, está a buen precio, 400 mililitros. Y vamos a comprar uno porque nos estamos muriendo de calor. Está pronto para perder. Perfecto. Muy obrigada. Bueno, vamos a experimentar. Súper rico y re refrescante. Esto es algo que todos los que vienen tienen que probar sí o sí. Cuando vino la hermana de Lou, fue una de las cosas que le dijimos, sí o sí tenés que probar, no te puedes ir sin probar el caldo de cana. Así que ya sabes. Bueno, vinimos por este lado para intentar entrar en la parte donde están las obras, pero nos encontramos con un obrero que nos avisó que podíamos mirar, podíamos grabar, pero no podíamos entrar. Como ven, están los carteles allí. Así que bueno, vamos a intentar más por aquel lado para allá, a ver si logramos entrar y mostrarles un poco más. Y bueno, logramos llegar a la playa más hacia la parte sur,
Así que el que quiera venir, quiera conocer y ver cómo están haciendo este dragado, es bien hacia la parte sur, que atrás nuestro se ve el morro. Y bueno, desde acá podemos ver el barco Optimus, que es el que está haciendo todo este dragado para el agrandamiento de la playa. Y acá en realidad nosotros entramos y esta zona de acá se puede estar en la arena, se puede estar en la playa, lo más bien, allá hay gente metida en el agua, porque está recién por aquel lado. Esto después debería venir hacia acá, toda la parte de dragado, pero por ahora está solo en aquella parte. Después para acá, para este lado, toda esta zona, todos se pueden meter, allá hay bastante gente con las sombrillas y demás. Acá toda esta zona debería ser luego dragada e iría a tener una expansión en la faja de arena. Bueno, no saben lo inmenso que es este barco, la verdad que es gigante, desde acá no se ve muy bien, muy así como enorme, pero la verdad que viéndolo de cerca es gigante. Y ya en realidad esta distancia que estamos, que está más o menos 1 kilómetro y pico metido hacia adentro del agua, ya de por sí se ve enorme desde acá de la orilla, o sea que lo que se queda al lado es una locura. Y bueno, ¿de dónde vino este barco? Bueno, la mayoría de las personas acá decía que había venido de Dubái, pero... Y había otros que decían que había venido de Suecia, pero la verdad es que ninguna de las dos cosas. Este barco vino de Rusia, directo para acá, que la verdad que es una locura. Nosotros cuando nos enteramos fue tipo, de Rusia vino un barco de dragado directo para acá, y por lo que tenemos entendido es de los más modernos que hay, de los más con tecnología para hacer este tipo de trabajos, así que es una locura. Y otra cosa interesante es de dónde son los tripulantes, los que están trabajando en el barco. Y bueno, obviamente son de Rusia también. Nosotros pensábamos que, no sé, había personal capacitado acá para poder manejarlo, pero no, vinieron 17 trabajadores de Rusia a manejar el barco y bueno, son ellos los que están encargándose de esa parte que vendría a ser como el rejunte de toda la arena de esa zona que está ahí, donde está ese barco. Ahí recolectan toda la arena, tiene una capacidad bastante grande para poder colocarla en esa parte y después por medio de todas unas tubulaciones, unos tubos bastante grandes, traspasan toda esa arena hacia la parte de la orilla donde también hay trabajadores, hay máquinas que se encargan de esa otra parte. Bueno, y justamente otra cosa que nosotros nos preguntamos y mucha gente es si la arena va a ser distinta, o sea, si va a cambiar, porque esto va a ser un cambio muy grande, no es que va a ser un poquito y no se va a notar, esto va a ser impresionante lo que va a cambiar, entonces va a ser algo completamente diferente y la verdad es que no, porque justamente lo que buscan con determinados estudios es que la arena sea exactamente igual, o sea, el mismo, ¿cómo es que se dice? Sería la granulometría, ahí va, que vendría a ser como el mismo tamaño del grano de arena, con el mismo color, o sea, buscan que sea exactamente igual a la arena que ya se encuentra en la faja en donde las personas se sientan, caminan y pasan. Y bueno, esta arena tiene todo un proceso, no es que la sacan de ahí del mar, la pasan para acá y después ya va a quedar idéntica. En realidad esa arena que juntan, a pesar de tener una granulometría, un color idéntico a la arena seca, en realidad viene también con arcilla, que viene de la parte del mar, y bueno, tienen que esperar todo ese proceso en donde se separa, se seca, para que ahí se compacten y bueno, quede el mismo tono, el mismo color. Claro, como justamente pasó con el dragado que se hizo en Canas Viejas y el que se hizo en Camboriú. Bueno, acá Lou en Misión Imposible va a meterse con el celular a tratar de grabar más cerca de donde están las señales de que no se puede. Toda una rebelde. Bueno, hay una cosa que se pregunta mucha gente que justamente viene de turista para acá, para ingleses, o para Florianópolis en general y quiere conocer ingleses, es si se va a poder meter a la playa o no, qué tanto esto está trancando justamente de la gente vacacionar, meterse en la playa, meterse en el agua. Y la verdad es que es bastante poco, es menos que lo que nosotros pensábamos, porque es una pequeña parte aún de lo que están tomando de la playa y todo lo demás está libre, hacia un lado y hacia el otro. Entonces hay playa de ingleses para rato, para todos los que quieran venir a conocer o venir justamente a hospedarse ingleses, hay para rato. Y bueno, ¿y cuánto va a llevar este proceso, esta obra? Y bueno, esta obra en realidad comenzó el 29 de enero, empezaron con todo este proceso
y va a terminar aproximadamente finales de marzo. O sea que en esa fecha es la que se pronostica que van a estar terminando y bueno, que la franja de arena ya va a quedar ancha y todos felices y contentos para poder caminar y disfrutar de la playa. O sea que más o menos un mes y medio, 2. Ya de repente, a ver, la mayoría de gente viene en enero, o vino en enero, o va a venir en febrero o en marzo, pero hay gente que viene en abril, así que la gente que venga en abril ya va a poder disfrutar y conocer esta nueva faja de arena que la verdad que promete bastante en cuanto al espacio que va a haber, que va a multiplicarse por una cantidad de veces impresionante. Porque, Sí. ¿cuánto es la faja de arena ahora? Hay lugares que son 3 metros, 5 metros, y va a llegar hasta 40 metros, ¿no? Sí, porque en realidad hay una parte bien del lado sur que no existe faja de arena. En realidad están las dunas y ya está el agua de mar. O sea, una persona que quiera pasar hasta el muelle, donde hay trillas también bien cerca del morro aquel del canto sur, en realidad tenés que pasar por el agua para poder llegar al otro lado. Y bueno, eso era lo que la prefectura quería, que no siga subiendo el mar, no siga llegando hasta las casas, pero bueno, para que no siga pasando eso, están justamente haciendo este ensanchamiento, el dragado, y también para no perder parte del turismo, porque imagínense la cantidad de personas que no están viniendo a esta parte porque simplemente no hay faja de arena, no existe ese lugar en donde podés venir y descansar, solamente de paso. Los comerciantes también de las zonas, y bueno, eso disminuye mucho el turismo y bueno, ese es uno de los motivos también por el que están haciendo este ensanchamiento. Justamente es uno de los motivos, porque en realidad esto no viene solo por el lado turístico. Y otro motivo es por la pesca, porque acá hay un pez en particular que se llama taíña, que para los que no saben es un pez muy común acá, que hay muchísima pesca, entonces también es una parte que tiene influencia directa con este tema, ya que si no hubiera faja de arena, que es a lo que va camino, si no se hiciera esto en toda esta zona, los pescadores no podrían con las redes sacar los peces hacia la arena para obviamente después llevárselos y demás. Entonces eso conllevaría a que la pesca no solo de Florianópolis incluso, sino de la zona de Santa Catarina de acá, terminaría bastante influenciada por eso negativamente, ya que Ingleses es la playa que más se pesca taíña. Entonces es algo muy importante. Y bueno, hablando sobre el tema de las taíñas, de la pesca, está muy relacionado a... Ustedes se preguntarán también, ¿por qué lo están haciendo en alta temporada? ¿Por qué están haciendo el ensanchamiento de la playa ahora que está, como quien dice, jorobando el turismo? Que está en auge el turismo y que justamente es algo que la mayoría se preguntan. Bueno, en realidad este dragado, este ensanchamiento de la playa estaba previsto para noviembre y para que finalizara a mediados de diciembre aproximadamente. El tema es que tenían una licitación con otra maquinaria, con otra obra que iba a encargarse de esto y bueno, hubo una serie de atrasos, problemas, aduana, etcétera, que fue lo que complicó que comenzaran en noviembre. Y bueno, empezaron ahora a finales de enero, en medio de la temporada. El mejor momento que podía haber. Y bueno, se preguntarán también, como nosotros nos preguntamos, ¿por qué no esperaron para hacerlo en abril, mayo, un poco más adelante? En invierno. Si ya habían esperado que iba a ser en noviembre, podían haber esperado un poquito más. Y bueno, en realidad es por la zafra de taíña, como les estábamos diciendo, que si lo hacían a partir de abril-mayo, que es donde comienza esa zafra, que empieza la pesca acá y lleva casi toda la temporada de invierno, les iba a complicar en ese sentido a los pescadores. Y bueno, la pesca de taíña influye muchísimo en la economía local acá de Florianópolis. Porque está hecho de una forma organizada, no es que todo el año pueden pescarlo indiscriminadamente, sino que hay determinados meses, determinadas fechas en las que es zafra de taíña. Entonces ahí no solo pueden pescarlo bastante, sino que básicamente les sacan un poco, como quien dice, el lugar a los surfistas para como dedicarle más ese espacio a los pescadores. Entonces está muy organizado en ese sentido. Y así también le dan el espacio a las taíñas en los meses de verano a que se puedan reproducir. Entonces está todo en cierta forma organizado para que suceda así. Entonces por ese motivo están dragándolo ahora
y no en invierno, que de repente, claro, no hay turistas y hubiera sido más favorable por ese lado. Y lo otro es que justamente no hay tanta faja de arena, es muy poca, entonces tampoco es que están trancando tantos turistas, porque simplemente en las otras zonas pueden seguir estando en la playa y demás. Entonces tampoco es que digan, oh, no puede venir ningún turista ingleses, no hay chance de vacacionar acá en la playa de ingleses. No, no es así. Entonces, claro, no está tan mal que lo hagan ahora. Y bueno, la verdad que esta parte sur es muy linda para vacacionar, para disfrutar de las vistas. Tienes el morro, tenés las dunas, después hay todo un muelle que está precioso. Y bueno, la verdad que por ese lado, muy bueno. Y bueno, también hay algo que no está muy bueno, que es el tema del ecosistema, de las especies marinas, que hay mucha gente, muchas personas indignadas, que bueno, es lo malo que tiene esto de hacer el dragado, porque obviamente estás rompiendo con el ecosistema de una manera muy cruel. Claro, porque si bien a posterior supuestamente no es que afecte tanto, en el durante sí, porque claro, ustedes piensen que es tremendo pedazo de barco, con tremendos tubos enormes, con un motor impresionante, dragando toda esa arena, hace un ruido impresionante que justamente los peces, los delfines, que acá hay bastantes, nosotros ya hemos visto por acá por ingleses, y otras especies. Las tortugas marinas también, el oído de ellos es muy sensible, claro. Entonces, no solo el sonido les afecta, sino donde ellos están viviendo en su hábitat, buscar algo para comer ya se les va a complicar porque les estás sacando toda esa parte. Y claro, y además no son 2 días, no es que decís, ah, bueno, se les complica el tema de la comida o algo de eso por 2 días. No, son 45 días que va a estar eso, entonces sí, la verdad es que tiene un impacto negativo. Así que bueno, nos gustaría saber también cuál es tu opinión respecto a esto, si estás de acuerdo, si no crees que no hay inconvenientes o en realidad estás totalmente en desacuerdo con que hagan esto. Y bueno, queremos saber también tu opinión. Bueno, y acá con esta vista, por más que nosotros no nos veamos, vamos terminando el video. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos.